Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues mientras el PRI, PAN, lo que queda del PRD, se están peleando por la asignación de plurinominales y la sobrerepresentación en el Congreso de la Unión, no se han percatado de que a finales de este mes se da ya el nombramiento formal de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República por una parte, pero por la otra que durante agosto se van a negociar el paquete de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión, todavía sin la mayoría de Morena y sus aliados, pero que en comisiones puede ser discutida para adelantar todo ese proceso y van a ser aprobados para que entrando la siguiente legislatura, en septiembre, por lo menos una o dos de las 20 iniciativas queden listas y esa una o dos son, naturalmente, la reforma al Poder Judicial Federal por una parte y por la otra, la reforma electoral. Indispensables ambas para ya poner orden, primero, en lo que se refiere a la impartición de justicia en este país, en la cual tenemos un terrible galimatías, un rezago infinito que se traduce en la cárcel para inocentes, en la libertad para los que pueden pagar o un amparo, una fianza o comprar un juez, la evasión de impuestos de los grandes potentados, el saqueo a las arcas con los fideicomisos del Poder Judicial, eso por lo que corresponde y solo por un breve listado que hacemos en este momento, pero en lo que se refiere a la reforma electoral, ni más ni menos que la legitimidad de un árbitro imparcial que realmente dé certeza sobre el resultado de los comicios y que sea la puerta para el acceso a una democracia, puesto que no está inclinando la balanza por ninguno de los participantes en los procesos electorales. Son dos reformas fundamentales, pero hay otras, junto con estas 18, 17, no menos importante, los órganos autónomos independientes como el de transparencia, por citar solo uno. En fin, son una serie de reformas de gran calado, la Guardia Nacional, también las reformas para las fiscalías, en fin, es un paquete muy ambicioso, muy interesante, y mientras tanto, en lugar de discutirlo, porque todavía no se pone ni siquiera a dialogarlo entre los partidos políticos ni al interior de cada uno de ellos, PRI-PAN, porque el PRD ya desapareció, y mucho menos en conjunto. Están inmersos todavía creyendo que pueden parar la avalancha que se les vino encima el 2 de junio con el resultado de las elecciones, que les guste o no le va a dar mayoría a Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. Están todavía planeando marchas, lo mismo que el Poder Judicial, un paro para mediados del mes que viene, cuando muchas de estas reformas ya van a estar planchadas en comisiones para ser aprobadas llegando septiembre. El Poder Judicial, por ejemplo, goza de merecidísimas vacaciones en este momento, hasta se las adelantaron y se tomaron 2 días más, tan cansados estaban, tensos con el futuro incierto que les aguarda, que prefirieron irse a descansar que participar en los foros. Claro que Norma Piña y muchos otros ministros de la Corte andan haciendo grilla por ahí y moviendo estrategias, dilucidando con Claudio X y su gabinete de litigio estratégico qué van a hacer para defenderse, para tratar de impedir, revertir el resultado de las elecciones, pero es imposible que puedan hacerlo. Y mientras se están peleando en eso, avanzan ese paquete de 19 reformas que ha enviado al Congreso el presidente de la República, no de ahora, sino previendo este resultado. Ni hablar, se van a quedar fuera de la discusión. El problema es que ni siquiera saben cómo van a acudir para enfrentar ese paquete de reformas, porque entre ellas también están algunos nuevos programas sociales, como los apoyos para las personas, mujeres en especial, mayores de 60 años, que no reciben pensión todavía. Y las becas
para los niños desde la educación inicial hasta la educación media, sin descuidar que después van a recibir las correspondientes. Y ese paquete incluye estas dos reformas para las mujeres mayores de 60 y para los niños con sus becas. Y Acción Nacional sale a decir, en voz de Marco Cortés, que no está de acuerdo en absoluto con seguir dándole migajas, limosnas al pueblo, que ellos prefieren enseñarlo a pescar. Tuvieron 2 sexenios y ni enseñaron a pescar, ni dieron el pescado, y sí le quitaron, saquearon a la gente hasta lo que no tenía. Y ya lo habían hecho antes, recuérdese el FOBAPROA que convalidaron los panistas, especialmente Felipe Calderón Hinojosa, que era líder del Partido Acción Nacional en ese entonces, y que primero había dicho que por nada en el mundo iban a aprobar una deuda que se le cargase de particulares al pueblo, y fue el primero en votarla. De esa calaña son los panistas. En fin, no tienen la más mínima idea de qué postura van a adoptar en adelante Marco Cortés y el grupo que representa y que eventualmente será reemplazado por Jorge Romero. Piensan que esa vieja filosofía de darles la caña, enseñarlos a pescar en lugar de que antes de que aprendan se mueran de hambre, y darles mejor primero de comer y después lo que quieran, aprendemos lo que sea con el estómago lleno, pues siguen con esa filosofía de no darle absolutamente nada al pueblo. Y si de por sí el mensaje fue clarísimo para las oposiciones, en el sentido de que lo que quieren es un gobierno que les restituya un poco de lo mucho que lo han saqueado, y estos siguen en la misma. No entienden que no entienden, ni hablar. Pero no tienen una postura definida sobre qué actitud, cuál será el sentido de su voto. No tienen idea de cómo van a enfrentar estas reformas, porque en términos reales no son incongruentes. Y si votan a favor de las reformas, de todos modos el hartazgo que la sociedad tiene por Acción Nacional, y no se diga el PRI, va a seguir predominando. Y si votan en contra, estarán poniendo los últimos clavos a su ataúd. Pero ni siquiera hemos llegado o han llegado ni Alito Moreno ni Marco Cortés a esa etapa. En el caso de Alito, porque todavía está inmerso en agandallarse al partido y terminar de saquearlo, al PRI. Y en el caso de Marco Cortés, que nadie le enturbie la sucesión para dejar a Jorge Romero, y tratando de evitar la mayoría que necesita Morena para las reformas, cuando de antemano no van a poder. Así de perdidos están. No hay todavía ni viso siquiera de cómo van a reconstruir a ambos partidos. Se volvieron hacia lo más oscuro, a la basura más terrible que había en ellos. En el caso de Alito, perpetuándose en el poder, comportándose como tirano, y en el caso de Marco Cortés y Jorge Romero, aferrados a seguir sirviendo a una clase social en específico que en este país no es mayoría, porque no son mayoría los que sí tienen que comer 3 veces al día y viven en mejores condiciones económicas. La mayoría del pueblo de México, 60 millones, 70, vive todavía con un grado de pobreza laboral, de hambre, en fin. Y no quieren ni siquiera respaldarlos para nada. Ellos, en el caso de Acción Nacional, están muy conscientes que solo representan a un fragmento de la sociedad que es la pudiente, y los demás hay que enseñarlos a pescar. Si no les dan educación, si no les dan los medios para ir a la escuela, si no tienen casa propia, si en el empleo en el que están no ganan lo suficiente como para mantener 3, 4 hijos entre renta,
servicios, transporte. ¿Cómo? ¿A qué llaman enseñar a pescar? Y como si no hubiésemos tenido ya los 2 sexenios que gobernaron Acción Nacional, como para darnos cuenta que eso es lo que menos les importa. Pareciera convencer a la sociedad, Acción Nacional, de que esa es su condición y no va a cambiar, resígnense, algo así como las condiciones que planteaba en sus escritos Octavio Paz. Este México no va a cambiar, resígnense a que así sea. Disfrazado, sí, de crítica, en ese entonces al gobierno autoritario del PRI, o por lo menos predominante de un solo partido. La gente ya no se va a acostumbrar. En la UNAM había una frase que en las condiciones precarias en que me tocó estudiar en ella, solía yo decir, con el lema de la universidad, que dice, por mi raza hablará el espíritu, y yo siempre solía modificarlo, comentando a mis compañeros, escasos amigos, por mi raza hablará el estómago. Y ahora que han visto que hay un gobierno que se preocupa por llenarles el estómago primero y después enseñarlos a pescar, pero ya con el estómago lleno, no van a dar un viraje hacia atrás, no van a volver. Así que, ni hablar, ojalá se definan pronto PRI y PAN, pero yo no los veo que vayan a cambiar de ruta porque incluso los que les disputan el poder solo es para quitarlos y ponerse ellos y seguir en la misma línea, en el PAN defendiendo una sola clase social privilegiada y en el PRI el saqueo permanente de lo que más puedan durante el mayor tiempo posible. Triste panorama. En México lo he insistido muchísimo. Realmente necesitamos una oposición pensante, dialogante, constructiva, enérgica, sí, pero que piense en el bien de los mexicanos y del país. Esa todavía no existe. Y veo muy lejos que pueda construirse. Tiempo al tiempo. Hasta aquí por ahora, comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.